Hola, soy David González, estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y hoy seré su presentador. Hablaremos de pancreatitis aguda. Para empezar veremos un poco de la anatomía básica del páncreas. Es una glándula alargada, accesoria del tracto gastrointestinal que se encuentra retroperitonealmente en los niveles de las vértebras L1 y L2. Este está conformado por una cabeza, un cuerpo y una cola. La cabeza se encuentra a la par de la segunda porción del duodeno que tiene forma de C. El páncreas tiene un conducto pancreático principal o también llamado de Wilson que desemboca en la ampolla hepatopancreática o de Vater después de haberse unido con el conducto colédoco. Antes de llegar a la ampolla hay un complejo de esfínteres muy importante denominado complejo de Boyden. En este está conformado por el esfínter superior del colédoco, esfínter inferior del colédoco, el esfínter de la ampolla o también denominado esfínter de Oddi y el esfínter del conducto pancreático o de Wilson. Bien. En su fisiología, el páncreas se divide en un páncreas exócrino y uno endocrino. El páncreas exócrino, que conforma el 98% de la glándula, está formado por los acinos pancreáticos y el otro 2% formado por los islotes del Langerhans. Algo importante de la secreción del páncreas es que este secreta alrededor de 1500 a 3000 mililitros de líquido alcalino isosmático con un pH de igual o mayor a 8, que contiene alrededor de 20 enzimas distintas, incluida la tripsina, la quimotripsina, la carboxipolipeptidasa. La tripsina se encarga y la quimotripsina se encargan de degradar las proteínas. La carboxipolipeptidasa se encarga de degradar péptidos a sus aminoácidos. Y la amilasa pancreática se encarga de degradar los carbohidratos. Lipasa pancreática se encarga de degradar los ácidos grasos, la colesterol esterasa, el colesterol y la fosfolipasa los fosfolípidos, como lo indican sus nombres. También se secreta bicarbonato, que este puede aumentar a un pH de hasta 145 miliequivalentes por litro, que es un valor 5 veces superior al que se encuentra en el plasma, que es alrededor de 28 miliequivalentes por litro. Algo importante que hay que tener en cuenta es que el páncreas tiene autoprotección. El primer punto a esto es la síntesis de inhibidores de las proteasas, principalmente el inhibidor de la tripsina. También está formado por el empaquetamiento de las enzimas en proenzimas precursoras, como por ejemplo el tripsinógeno, y que estas deben ser activadas por el epitelio del tubo digestivo. En este caso el tripsinógeno es activado por la enterocinasa en tripsina. Otro de los factores que permiten la protección del páncreas es el calcio intracelular bajo por su homeostasia. Esto evita que la tripsina sea activada espontáneamente. También el equilibrio ácido-básico, recordando que el ácido promueve la activación de estas enzimas. La regulación de la secreción pancreática. Hay 3 estímulos básicos que permiten la secreción del páncreas. En este caso, la acetilcolina mediada por los nervios parasimpáticos, la colecistocinina, que se sintetiza en la mucosa proximal del Y1 y del duodeno en las células de hito, y la secreción de secretina. Los principales estímulos que median la secreción son el paso de alimentos y de ácido estomacal por el tubo digestivo. En este caso, el ácido del estómago ocasiona la liberación de secretina en la pared del duodeno, y las grasas y los aminoácidos la secreción de colecistocinina. La estimulación vagal mediada por acetilcolina libera enzimas hacia los acinos. La secretina y la colecistocinina pasan del tubo digestivo al torrente sanguíneo, y aquí es donde llegan al páncreas y producen la secreción. La secretina produce una secreción abundante cuando el pH del contenido alimenticio que está pasando del estómago al duodeno es muy ácido. Okay. Las causas comunes. Algo importante para tener en cuenta es que el 80 al 90% de las pancreatitis agudas estarán ocasionadas por alcoholismo y por colelitiasis.
De estas, el 15 al 30% es ocasionado por alcoholismo, ya sea crónico o agudo, y el 30 al 60% está ocasionado por la colelitiasis, ya sea de cálculos vesiculares de gran tamaño o lo que incluye la microlitiasis, o también llamado lodo biliar. También se puede encontrar hipertrigliceridemia, cuando los valores de triglicéridos séricos son mayores de 1000 miligramos por decilitro. El RCP es una causa bastante común de la pancreatitis. También hay fármacos que la inducen, como lo es la azateoprina, las 6-mercaptopurinas, las sulfonamidas, estrógenos, tetraciclinas, ácido valproico, fármacos antirretrovirales como tenofovir, ácido 5-aminosalicílico. También importante recordar los niveles de las vértebras lumbares donde se encuentra el páncreas, que es la lumbar 1 y lumbar 2, el traumatismo. En particular, traumatismo no penetrante de abdomen y estados ulteriores a operaciones, ya sean operaciones abdominales o no abdominales. La fisiopatología. Bueno, 3 causas que causan la lesión de las células acinares. Primero, colelitiasis, obstrucción o alcoholismo crónico, recordando que el alcohol ocasiona la contracción del esfínter de Oddi, que ocasionan que haya un edema intersticial con alteraciones del flujo sanguíneo y posterior isquemia. También alcohol, traumas, virus, hipercalcemia, que liberan las proenzimas intracelulares e hidrolasas lisosómicas con la activación de estas enzimas, ocasionando lesión celular también. Y lesiones metabólicas ocasionadas principalmente por el alcohol, con la llegada de las proenzimas al compartimiento lisosómico, activación nuevamente de estas enzimas, ocasionando lesión celular, por lo que hay una inflamación y edema intersticial del páncreas. Hay proteólisis, hay necrosis grasa y lesión de las paredes vasculares con hemorragia, lo que nos ocasiona la pancreatitis aguda. El cuadro clínico está caracterizado principalmente, el síntoma que es cardinal de esta enfermedad es un dolor de leve hasta dolor intenso, que puede ser constante e incapacitante, de carácter terebrante o que es como perforante, situado en el epigastrio y la región periumbilical, y que puede irradiar hacia el dorso, el tórax, los flancos y la mitad inferior del vientre. También está asociado a náuseas, vómitos, se puede encontrar distensión abdominal por la hipomotilidad gástrica e intestinal y por peritonitis química. Algunos pacientes refieren que sienten mejoría al encontrarse de pie o sentados. A la exploración física encontraremos a nuestro paciente con situación de angustia, muy adolorido y ansioso. Van a referir que es el peor dolor que han tenido en su vida. Se puede encontrar febrícula, taquicardia e hipotensión. Incluso algunos pacientes pueden llegar a tener un estado de choque, ya sea por pérdidas al tercer espacio, por exudado del contenido pancreático, que ocasiona hipovolemia, mayor formación y liberación de péptidos cínicos que originan vasodilatación y mayor permeabilidad vascular, y efectos sistémicos de las enzimas proteolíticas y lipolíticas liberadas en la circulación. Se puede encontrar en algunos casos ictericia. Pueden haber estertores basales, que son más frecuentes del lado izquierdo, que nos pueden dar información que se esté pasando por un proceso de atelectasia y derrame pleural. Hay dolor al tacto y rigidez abdominal en grado variable. También hay una disminución o desaparición de los ruidos intestinales. Se pueden encontrar signos importantes que denotan hemoperitoneo, como es el signo de Cullen, que es una equimosis al periumbilical, y Gray Turner, que es equimosis en los flancos. El diagnóstico. Punto bastante importante: para confirmar el diagnóstico se tiene que cumplir con 2 de 3 criterios. El dolor típico en epigastrio, que a veces irradia al dorso, como ya describimos. El incremento de 3 veces o más de la lipasa y la amilasa sérica, o ambas, encontrando que los valores de cada una son de la amilasa de 60 a 180 unidades y la lipasa de 10 a 140 unidades. Y también signos confirmatorios de pancreatitis agudas en estudios imagenológicos, tomográficos de abdomen.
Importante tener en cuenta de los diagnósticos diferenciales es que se puede confundir con una perforación de víscera hueca, especialmente las úlceras pépticas. También puede estar cursando con colecistitis aguda y cólico biliar. Puede haber obstrucción intestinal aguda, oclusión vascular mesentérica, puede ser un cólico renal, un infarto inferior del miocardio, un aneurisma aórtico disecante, conjuntivopatías con vasculitis, una neumonía principalmente que esté afectando las porciones basales, especialmente del pulmón izquierdo, la cetoacidosis diabética que puede empezar con un dolor que simule a una pancreatitis. Importante conocer la intensidad de la pancreatitis. Esta puede ser leve, moderadamente grave o grave. La pancreatitis aguda leve no presenta complicaciones locales ni la insuficiencia de órganos, que veremos posteriormente cómo se determina. La enfermedad cede por sí sola de forma espontánea en términos de 3 a 7 días. Puede haber una pancreatitis aguda moderadamente grave, que puede haber una insuficiencia pasajera de órganos, que resoluciona en menos de 48 horas o con complicaciones locales o sistémicas sin que exista insuficiencia persistente de órganos. Y la pancreatitis aguda grave, que es una insuficiencia persistente de un órgano mayor de 2 días, que puede ser única o múltiple. En estos casos es necesario realizar tomografía computarizada o resonancia magnética en busca de necrosis e infecciones. Bueno, el síndrome de respuesta inflamatoria es un caso importante que nos determina la estancia del paciente. Está por 2 criterios o más: que una temperatura central menor de 36 grados centígrados o mayor de 38 grados centígrados, frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, más de 20 respiraciones por minuto o una presión de dióxido de carbono menor de 32 milímetros de mercurio. Otro punto importante es que haya un recuento de leucocitos mayor de 12.000 células por microlitro o menor de 4.000 células por microlitro, o que el 10% de las formas sea en banda. La insuficiencia de órganos está determinada por 3 puntos importantes por la calificación modificada de Marshall. En el cardiovascular se toma en cuenta la presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o una frecuencia cardíaca mayor de 130 latidos por minuto. Pulmonarmente se observa una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, y en los riñones una creatinina sérica mayor de 2 miligramos por decilitro. Lo que ya nos podría determinar en este caso si es menor de 48 horas una pancreatitis aguda moderadamente grave, y si estos datos continúan por más de 48 horas es una pancreatitis aguda grave, para tomarlo en cuenta. Hay criterios pronósticos de Ranson, ya sea para pancreatitis no biliar y para pancreatitis biliar. ¿Cómo se observa en esta imagen? En la pancreatitis biliar, en este caso, se toma como cada punto se le da valor de 1. Y cuando la puntuación de Ranson es mayor de 3, define que la pancreatitis es grave. En la presentación, que nuestro paciente tenga una edad mayor de 70 años, una glucemia mayor de 220 miligramos por decilitro, leucocitos mayores de 18.000 células por milímetro cúbico, concentración de lactato deshidrogenasa mayor de 400 unidades o concentración de espartato aminotransferasa mayor de 250 unidades. Importante tener al ingreso todos estos exámenes, porque pasadas de 48 horas desde el ingreso se puede evaluar el hematocrito que no se haya reducido más del 10%, la concentración sérica de calcio menor de 8 miligramos por decilitro, deficiencias de bases mayor de 5.000 equivalentes por litro, concentración sanguínea de nitrógeno ureico aumentada a 2 miligramos por decilitro, necesidades de líquido que sean mayores de 4 litros. Continuando con esto, el tratamiento, lo importante aquí es la fluidoterapia. Es lo más importante que tenemos como tratamiento para la pancreatitis aguda. Hay que tener inicio con soluciones intravenosas, ya sea Hartmann o solución salina al 0.9%, a razón de 15-20 mililitros por kilogramo, que nos daría unos 1.050-1.400 mililitros a pasar en bolus, y con un mantenimiento de 3 mililitros por kilogramo de peso por hora, o 200 a 250 mililitros por hora. Importante aquí de aliviar la analgesia. Con el dolor se pueden utilizar antiinflamatorios esteroideos como es con el Sertal,
que está conformado por clonidinato de lisina y propinoxato sódico. En caso de que esto no funcione, se pueden usar analgésicos narcóticos como meperidina, morfina o tramadol. Punto importante con la morfina, no es nuestro analgésico narcótico de uso de primera línea porque puede ocasionar la contracción del esfínter de Oddi. En el caso nutricional hay que evitar el consumo de alimentos hasta que el dolor haya disminuido o cedido y posteriormente iniciar dieta baja en grasas. Lo importante es tratar de iniciar la dieta al paciente al segundo o tercer día para mantener bien a la mucosa del tracto intestinal. Otro punto importante, durante el tiempo que nuestro paciente no va a estar consumiendo nada por vía oral, se le pueden administrar inhibidores del receptor H2 que se encuentra en el estómago para disminuir la secreción de ácido gástrico, como lo es la ranitidina. Complicaciones. Estas se pueden dividir en complicaciones locales y complicaciones sistémicas. En las complicaciones locales encontramos la necrosis, que puede ser estéril o infectada, una necrosis tabicada, cúmulos de líquido pancreático, pseudoquiste pancreático, interrupción del conducto de Westrum o sus ramas, puede haber ascitis pancreática, afectación de órganos vecinos por la acción del pancreatitis necrosante, trombosis de vasos sanguíneos, una fístula entérico-pancreática, el infarto intestinal o una ictericia obstructiva. Como podemos ver aquí, hay una necrosis pancreática. Lo muestra la flecha. En las imágenes podemos encontrar 6 casos interesantes. En este caso puede haber una pancreatitis intersticial, que es una inflamación aguda del parénquima pancreático y tejidos peripancreáticos sin necrosis ística identificable, como observamos en la primera imagen. Puede haber cúmulos de líquido pancreático agudo, que es líquido peripancreático que acompaña a la pancreatitis edematosa intersticial y que no coexiste con necrosis pancreática. Este término solo es válido para áreas de líquido pancreático que se identifican en las primeras 4 semanas de haber comenzado la pancreatitis edematosa intersticial y sin las características de un pseudoquiste, que es lo que miramos en esta siguiente imagen. Pseudoquiste pancreático, que es un cúmulo encapsulado de líquido dentro de una pared inflamatoria definida por lo común fuera del páncreas, con mínima necrosis o sin ella. Esta entidad suele aparecer a más de 4 semanas de haber comenzado la pancreatitis edematosa intersticial. Puede haber una pancreatitis necrosante, que es la inflamación que acompaña a la necrosis del parénquima pancreático, necrosis peripancreática o ambas entidades, como vemos en esta primera imagen. El cúmulo necrótico agudo es un cúmulo que contiene cantidades variables de líquido y tejido necrótico que surge en la pancreatitis necrosante. La necrosis puede abarcar el parénquima de la glándula, tejidos peripancreáticos o abarcar ambas situaciones. También puede presentarse una necrosis tabicada, que es un cúmulo maduro encapsulado de necrosis pancreática, peripancreática o ambas, con formación de una pared inflamatoria bien definida. La necrosis tabicada suele aparecer después de 4 semanas a partir del inicio de la pancreatitis necrosante. Tomando esto en cuenta, el índice de gravedad por tomografía computarizada de la pancreatitis permite averiguar el porcentaje de mortalidad y morbilidad que puede presentar un paciente. Puede haber un páncreas normal con 0 puntos, aumento de tamaño focal o difuso del páncreas 1 punto, alteraciones pancreáticas intrínsecas con cambios inflamatorios en la grasa peripancreática que nos dan 2 puntos, acumulación única de líquido o flemón 3 puntos, o 2 o más acumulaciones de líquido o gas en el páncreas o adyacentes a él con 4 puntos. La necrosis pancreática, si no hay necrosis, se le da un puntaje de 0. Una necrosis menor o igual al 30% son 2 puntos. Mayor del 30 al 50%, 4 puntos. Y mayor del 50%, 6 puntos. En este caso, si nuestro paciente obtiene un puntaje de 0 a 3, tiene una mortalidad del 3% y morbilidad del 8%. Puntaje de 4 a 6, mortalidad del 6% y morbilidad del 35%. Y un puntaje del 7 al 10, hay una mortalidad del 17% y morbilidad del 92%. Hablando de las complicaciones sistémicas,
Estas pueden ser pulmonares, como mencionábamos, derrame pleural, atelectasias, líquido en el mediastino, una neumonitis, síndrome de dificultad respiratoria aguda y la hipoxemia. Cardiovasculares como hipotensión o hipovolemia por pérdidas al tercer espacio por exudado pancreático en la cavidad abdominal, cambios inespecíficos en el segmento ST del electrocardiograma que remedia el infarto del miocardio, derrame pericárdico, hematológicos como una coagulación intravascular diseminada. Puede haber hemorragia gastrointestinal como ulceropatía péptica, gastritis erosiva, necrosis pancreática hemorrágica con erosión de grandes vasos sanguíneos que pueden formar hemoperitoneo y encontrar los signos de Collin o Gray-Turner, como mencionábamos, trombosis de la vena porta o esplénica, hemorragia de varices. En los riñones puede ocasionarse oliguria, que haya una excreta de menos de 300 mililitros por día, hiperazoemia, trombosis de la arteria, vena renal o ambas, necrosis tubular aguda. En las metabólicas puede haber hiperglucemia si es que nos encontramos con un fallo del páncreas endocrino, hipertrigliceridemia, hipocalcemia, encefalopatía, amaurosis repentina o también denominada retinopatía de Putzer. El sistema nervioso central puede verse afectado por psicosis o émbolos de grasa. Puede haber necrosis grasa de páncreas, de tejidos subcutáneos, que se observan nódulos eritematosos en los huesos y diversos órganos como mediastino, la pleura o del sistema nervioso. La bibliografía utilizada para esta presentación es la que se observa en pantalla. Agradeciendo por su atención.